Continuamos con la parte 2 de la clase número 2 titulada Charles Peirce y la semiótica pragmática. En la presentación anterior realizamos una breve introducción al pensamiento de Peirce, su concepción triádica de la realidad y a las categorías que lo llevaron a plantear algunas conjeturas en torno a cómo los hombres conocemos el mundo, cómo los signos actúan en el mundo a la vez que lo configuran y cómo el hombre puede comprenderse a sí mismo como signo en relación a la red semiótica más amplia que rige el universo. De aquí en adelante ahondaremos en la noción de semiosis y las clasificaciones del signo. Peirce señala que conocemos el mundo a través del desarrollo de una serie de operaciones lógicas concatenadas que él denomina primeridad, segundidad y terceridad. De esta tríada más general se deriva la propia concepción triádica del signo. Un representamen que es del orden de la primeridad, por ejemplo la fotografía de Peirce, está en lugar de otra cosa, un objeto, que es del orden de la segundidad, es decir, el existente, en este caso el propio Peirce persona, y la asociación de ambos puede desencadenar en mi mente la afirmación se trata de Peirce, fundador de la semiótica pragmática. Este interpretante se transforma a su vez en representamen en una segunda cadena de asociación que va desplegando otras repercusiones en la mente, como puede ser la identificación de Peirce, fundador de la semiótica pragmática, con la imagen de los volúmenes de los Collected Papers donde se publicaron sus escritos sobre semiótica. Como otros científicos de su época, Peirce sienta las bases para investigar el pensamiento simbólico. Esto implica indagar cómo el ser humano conoce el mundo, lo describe y lo reinterpreta a través del uso de signos y representaciones. Volvamos a un ejemplo que ya introducimos. En la primera presentación, donde debatimos acerca de los términos de semiología y semiótica, dijimos que Victorino Cecchetto utiliza la idea de la danza como metáfora de la semiótica. Utiliza el signo danza y describe sus dimensiones para establecer una analogía con las dimensiones del funcionamiento de la vida semiótica. Esta asociación constituye una operación del pensamiento simbólico. Entonces, les propusimos pensar en la videoanimación Triángulo de Erica Russell como una posible metáfora de la metáfora, es decir, una producción que por sus cualidades permite hablar de la metáfora postulada por Cecchetto. ¿Por qué y cómo sucede esto? Bueno, les invito a volver sobre el video y veremos juntos que Russell acude al despliegue de signos sin descuidar las dimensiones de la danza para plantear otro argumento, un conflicto amoroso. Ese concepto de triángulo amoroso que presenta sus fases de inicio, conflicto dramático y desenlace en el desarrollo de una danza, se presenta además innovador y potente porque logra condensar en unos minutos la formación de Russell sobre el video, la danza que ha estudiado por mucho tiempo y su interés detenido en los movimientos, colores y sonidos africanos que además se vinculan a su ascendencia africana. Todo ello sin dejar de aludir, actualizar y resignificar figuras, estudios de síntesis de color y forma y pinturas relevantes en la historia del arte. Así aparecen las remisiones a la danza de Matisse, la corrida de toros de Picasso o las figuras en movimiento de Bacon. Triángulo evidencia que como producción artística y cultural forma parte de un complejo proceso de semiosis-memoria, donde la imaginación de la directora incorpora nuevas formas, sonidos y se alimenta de narrativas anteriores. Esto también da cuenta del diálogo entre producción audiovisual y memoria colectiva. En definitiva, estos ejemplos evidencian cómo Cecchetto recurre a un signo complejo como la metáfora para hablar de la semiótica, mientras nosotros utilizamos triángulos para hablar de la metáfora de la danza de Cecchetto
y de la semiosis y su estrecha relación con la memoria cultural. Año a año volvemos la mirada sobre el triángulo amoroso de Russell como ejemplo, porque también nos permite pensar esa concepción triádica de la realidad donde un tercero se presenta como el elemento dinamizador de la producción de semiosis. Otra de nuestras propuestas es revisionar esta obra maestra de 1968 de Kubrick, 2001, Odisea en el espacio. Ustedes seguramente, sin lugar a dudas, recordarán esta película que articula en su trama una teoría de la evolución del hombre y a su vez habla de la historia del ordenador HAL 9000. Pero seguramente la recordarán más porque para articular estos argumentos Kubrick imagina una de las elipsis narrativas más geniales dentro de la historia del cine para unir el mundo de los primates y la del hombre lanzado a la conquista del espacio, instalando en las escenas cruciales una serie de símbolos del desarrollo de la inteligencia humana. Vale acotar que esta no es una película cualquiera para hablar de Peirce, porque no solo vemos el despliegue de signos y símbolos, es decir, semiosis, sino que pone en pantalla una de las inquietudes que más ocupó al semiótico estadounidense, la evolución humana. Preguntándose cómo conocemos y experimentamos el mundo, Peirce discutió fuertemente las teorías evolucionistas de su tiempo, pasando por las teorías de Spencer, Darwin y Lamarck, hasta proponer su teoría sobre el amor evolutivo, en la que son centrales conceptos como el hábito, empatía, amor y comunidad que merecen una presentación aparte y que aquí no llegamos a abordar en su totalidad. Pero volvamos al análisis, situémonos en la escena inicial, el despertar del hombre. El primer monolito de piedra negra que aparece, que luego en relación con los otros monolitos a lo largo de todo el film pueden interpretarse como símbolos de la inteligencia humana, en esta primera instancia nos permite observar cómo los simios se enfrentan con lo desconocido. El primer paso del orden de la primeridad los conducirá a un sentimiento, a curiosidad e incluso miedo. Su exploración que se pone en pantalla, incluso con el acercamiento y manoseo del monolito, les abrirá paso luego a la terceridad, al entendimiento. Pero la inteligencia, el verdadero despertar del hombre, es decir, el pensamiento simbólico, se desarrolla recién cuando en pantalla vemos que uno de los primates se da cuenta, luego de contemplar un esqueleto de un animal en el suelo, manipular un hueso y utilizarlo para golpear los huesos restantes, que ese hueso puede convertirse en una herramienta e incluso un arma para matar animales. Y Kubrick lo deja de manifiesto en el juego que establece entre escena de golpe de los huesos, corte, escena de animal cayendo en sucesión. Estamos ante un trabajo de montaje excepcional donde también la cinta sonora juega un rol central con connotaciones épicas. Esa herramienta arma les posibilitará a los simios comer carne, sobrevivir e incluso ejercer dominio en la disputa con otras manadas. Entonces se despliega la semiosis y una secuencia se convierte en representamen que refiere a otra y en su sucesión van generando diversos interpretantes en nuestra mente. Uno puede imaginar no solo cómo el primate descubre una herramienta, sino cómo el hombre, en su primer estadio de evolución, utiliza el arma para dominar su territorio y por ende pronto esta arma se transforma en un símbolo de poder. Pero además, cuando ese hueso arma se lanza al espacio, gracias al juego de montaje y composición, ese primer signo se convierte en otro, en la nave en el espacio, y la relación entre imágenes produce la idea de un nuevo salto en el estadio de la evolución humana. Podemos pensar que el hombre con esta herramienta artefacto descubre el espacio.
Ahora bien, cabe resaltar que en la secuencia encontramos una serie de figuras retóricas que el director utiliza como recursos narrativos, metáforas, metonimia, elipsis, entre otras que veremos en las siguientes clases, pero también hace uso de iconos, índices y símbolos, entre otros tipos de signos. Peirce avanza en una serie de tricotomías que permiten describir al representamen, objeto e interpretante desde la primeridad, segundidad y terceridad. Así, el representamen, que podría ser una pintura en relación a algún referente, presenta un primer aspecto de cualidad, que Peirce denomina cualisigno. Es la posibilidad del color, del tono, del estilo, es un signo posibilidad. Luego, un segundo aspecto de presencia concreta, Peirce denomina sin signo, es el color rojo en la pintura, su particularidad, es un signo hecho. La relación entre ambos produce el legisigno, es un signo que se rige por una norma, un modelo. La pintura es roja, signo, razón. Por su parte, el interpretante, que podría ser una idea o concepto que pone en relación la pintura con su objeto o referente, tiene un aspecto de forma abstracta o general que Peirce llama rema y refiere al concepto como posibilidad. Luego, el signo percibido en la particularidad de un matiz o un aspecto se denomina decisigno. Es el signo hecho, concreto, que desencadena el argumento. Si es una idea sobre la pintura, logro percibir y comprender las reglas que la componen para desarrollar este signo que es del orden de la razón. Finalmente, nos interesa detenernos en la clasificación que hace Peirce del signo según su objeto, del representamen según su objeto, y allí aparece esta famosa tríada conformada por el ícono, el índice y el símbolo. Decimos que un representamen es ícono cuando presenta una imagen formada a partir de una semejanza en relación a su objeto referente. Se pierde parte de las características físicas del original, pero se mantiene la relación de semejanza con lo representado. Esto sucede con las iconografías de señalética para los baños, como estas que vemos aquí, o bien la mayoría de las pinturas figurativas, más aún las realistas. Un representamen es índice o signo indicial cuando presenta una imagen que guarda relación de contigüidad con el referente o está formada a partir de un resto físico, como el humo que indica fuego, las nubes que indican lluvia, las huellas en la arena que indican la pisada, o bien incluso la fotografía. Es un signo indicial porque, como señala Barthes, en el caso de un retrato, la persona fotografiada estuvo allí, adelante de la cámara, durante la captura, y la foto es un certificado de su presencia. Mientras que el símbolo es un signo que ha perdido por completo las características del original, de manera que la realidad es representada a través de rasgos que se asocian a ella mediante una convención social y culturalmente aceptada. Es del orden de la ley y la norma. Por ejemplo, la balanza como símbolo de justicia. Finalmente, vale señalar que pese a que predomine su dimensión simbólica, un símbolo también puede ser o llevar consigo su aspecto indicial e icónico, como en el caso del retrato de Marilyn Monroe, que es los tres signos a la vez, además de ser un signo altamente performativo que designa un símbolo sexual del cine como un símbolo pop. Como sostiene Peirce, un símbolo, una vez que ha nacido, se difunde entre la gente. A través del uso y de la experiencia su significado crece. Esto es solo otra forma de ejemplificar la semiosis. Llegamos hasta aquí con la clase de Peirce y la semiótica pragmática. Hasta la próxima.